Y te queremos dar gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos llevas de la mano, porque tu propósito es tocar nuestros corazones, tu propósito es forjar a Cristo, el carácter de Cristo en nuestro corazón. Y Señor, que tu palabra en este momento caiga y haga su obra y dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Es muy común que cuando aparece la necesidad de nuestras vidas, busquemos a alguien que ore por nosotros. Es muy natural, es muy común esa situación y muchas ocasiones lo hacemos. En la mayoría de las ocasiones lo hacemos porque pensamos que nuestra oración no llega, que nuestra oración está muy lejos, que nuestra oración está muy apartada. Y creemos, pensamos, nos imaginamos que alguien más tiene un mayor acceso, está más cerca de Dios, está más en la presencia de Dios y por eso estamos pidiendo ayuda en oración en vez de acercarnos nosotros mismos directamente. El propósito de este mensaje es que entendamos cuál es una de las principales razones por las que me siento lejos de Dios, por las que siento que mi oración no llega. Y luego pudiera andar pensando, ¿estará Dios de buenas? ¿Andará Dios de malas? ¿Será que Dios no anda de muy buen humor ahora? ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo? ¿Qué cara pongo? Hoy vamos a aprender que así como de una manera muy natural en nosotros está el sentirnos lejos y que nuestra oración no llega, vamos a aprender cómo Dios ha provisto para que las cosas cambien, para que yo pueda cerrar mis ojos, levantar mi voz al cielo y sienta mi oración llegó. Sienta seguridad, confianza en mi corazón. Dios me oyó. Dios me está respondiendo. Todo esto, para poder entenderlo, quisiera que me acompañaran allá a las primeras páginas en el Génesis. Y vamos a compartir de una manera para poder introducirnos cómo fue que empezaron las cosas. Pues bien, Dios formó al hombre. Pero para Dios formar al hombre, primeramente Dios hizo todo un universo. Creó el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones. Hizo también la tierra. Vinieron los animales, las plantas, toda la creación, para que al final, teniendo Dios todas esas cosas, se las entregara al hombre. Pusiera todas esas cosas al mando del hombre, al cuidado del hombre, el universo entero, Dios entregándoselo a la corona de su creación, al hombre. Perfecto, y juntamente con haber hecho todas esas cosas, dice la Escritura que Dios plantó un huerto en el Edén, lo que normalmente llamamos en el paraíso. Dios mismo plantó el huerto e hizo que en ese huerto naciera toda planta hermosa y buena para el sostenimiento del hombre. Y Dios puso al hombre y a la mujer en aquel huerto. Y ahora sí, vamos a leer Génesis capítulo número 2, verso 15. Tomó pues el Señor al hombre, Dios al hombre, y lo puso ahí en el huerto del Edén para que lo trabajara, que lo cultivara, que lo cuidara, lo guardase. Y Dios le dio esta orden al hombre. Dios le dio este mandamiento, un solo mandamiento. Este fue el pacto que Dios estaba haciendo con Adán. El pacto que se estaba llevando a cabo entre Dios y Adán. Y dice, mandó Dios al hombre y le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Lo que se te antoje aquí en el huerto, busca el árbol que quieras y de ese árbol vas a poder comer. Verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de todo árbol vas a tomar para comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Muerte. Muerte tiene el siguiente significado. Esa palabra muerte significa separación. Si hablamos de la muerte física, separación del alma del cuerpo. Muerte quiere decir separación. Muerte física, separación del alma del cuerpo. Muerte espiritual, la separación del alma de Dios. Separación del alma del hombre de la presencia de Dios. El día que comas de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirás. Muerte física, separación del alma del cuerpo, muerte espiritual, separación del alma de la presencia de Dios. Y la serpiente era muy astuta. Y la serpiente se acerca y comienza una conversación con la mujer. De tal manera que al final de esa conversación, la serpiente la convence a la mujer para que la mujer tome del fruto de ese árbol y comió. Y dio también a Adán, a su marido, el cual comió así como ella también ya había comido. Dejando atrás el mandamiento de Dios, dejando atrás la palabra de Dios, haciendo a Dios a un lado, la voluntad de Dios haciéndola a un lado. Y vino la muerte, vino la separación. Pon mucha atención, escucha, pon mucha atención. Y estamos leyendo en Génesis ahora, capítulo número 3, en el versículo número 8. Dios había plantado aquel huerto. Dios también había entregado ese huerto al hombre. Y ese lugar, ese huerto, era el lugar donde tenían comunión, donde gozaban de la presencia de Dios, Dios con sus criaturas. Y sus criaturas, Adán, el hombre, Eva, la mujer, con Dios. Ese era el lugar donde se encontraban, donde tenían comunión, donde se compartían, donde se gozaban en la presencia unos con el otro con los unos. Así que dice la Escritura, oyeron la voz de Dios. Dios ahí estaba, Dios ahí permanecía. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Pero ahora en vez de buscar la comunión, ahora en vez de buscar estar junto a Dios, ahora en vez de ir a la presencia de Dios, dice la Escritura, cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. El hombre y la mujer se alejaron, se apartaron y no solamente se retiraron solitos de Dios. ¿Dios dónde estaba? ¿Dios dónde continuaba? Él seguía ahí, Él ahí permanecía, Él continuaba en el mismo lugar, en el huerto, exactamente igual, pero ahora el hombre y la mujer ellos por sí mismos se habían apartado, se habían alejado, habían hecho a Dios a un lado, la presencia de Dios la habían retirado, ellos solos. Dice la Escritura, la insensatez del hombre, la necedad del hombre, la tontería del hombre hace que se salga de la voluntad de Dios, del camino sabio, del camino correcto, del camino bueno, el camino angosto que lleva la vida. La necedad, la tontería, la insensatez del hombre hacen que se aparte del camino y luego el hombre le echa la culpa a Dios. Como nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Dónde anda Dios? Dios ahí siguió, Dios ahí permaneció, Dios ahí continuó. El hombre fue el que se apartó, se alejó, se hizo a un lado, pero escucha, no dice la palabra que se apartó, dice que se escondieron.
Aparte de eso, buscaron toda la forma de que Dios no los viera, de que Dios no los hallara, de que Dios no les viera nuevamente. Y se escondieron de la presencia del Señor su Dios entre los árboles del huerto. Y en ese momento Dios llama al hombre. Dios le dice: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Y allá escondido, apartado, alejado, Adán responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz y el gozo, la alegría, aquella satisfacción que había de estar contigo, de relacionarme y tener comunión contigo, eso desapareció y ahora tuve miedo. Ahora Dios está lejos, Dios lo habíamos hecho a un lado, Dios lo habíamos quitado de nuestras vidas. No solamente eso, sino con toda la intención buscábamos que Dios no nos viera. Dice el Evangelio de Juan: aquella luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre, había venido a este mundo. Pero los hombres no vinieron a esa luz porque sus obras eran malas. La presencia de Dios ilumina, la presencia de Dios es luz. Y luego, como estamos mal, andamos mal, hicimos a Dios a un lado, no queremos ni siquiera presentarnos delante de Él. Y juntamente con el escondernos, retiramos, hacemos todo lo posible, sacamos a Dios de las escuelas, sacamos a Dios de las cortes, vemos toda la manera posible por esconder y tapar cualquier cosa que tenga que ver con la voluntad de Dios, con el buen deseo de Dios. Así que no es extraño que me sienta lejos, que cuando tenga la necesidad y quiera clamar a Dios, sienta que mi oración no sube, no llega. Es muy natural, porque de parte de ellos, de ahí en adelante, todos nosotros hemos nacido en esa misma condición, apartados, alejados, lejos de Dios. Esa es nuestra herencia. La bendición de participar de la gloria de Dios se acabó, la bendición, y vino la maldición. Vamos a seguir adelante. Dice la Escritura, y aquí ahora nos vamos a ir al libro de Isaías, al libro del profeta Isaías en el capítulo 59. Y estamos hablando de que luego andamos buscando quién ore por nosotros. No está mal que oren por nosotros. Pablo mismo pedía que oraran por él, que le apoyaran en oración. Pero estamos viendo que luego somos nosotros los que pensamos que nuestra oración está demasiado lejos, apartada, que no llega a Dios, y queremos buscar a alguien que con su oración sí pueda llegar a Dios. Isaías 59, verso 1. La mano de Dios no se ha acortado. Él sigue siendo poderoso, fuerte. Él sigue teniendo misericordia. Él sigue teniendo gracia. Y Él está listo para ayudar, salvar y bendecir. La mano de Dios no se ha acortado, ni tampoco su oído se ha hecho sordo para no escucharnos. Verso 2. Pon atención. Nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestro hacer a un lado a Dios, nuestro pecado, el no obedecer a Dios, el dejar a Dios a un lado, el hacerlo a un lado, el hacer a un lado esa sabiduría que Dios nos da para conducir nuestra vida, hacer a un lado esas cosas, nuestras rebeliones han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. El pecado, el rebelarnos contra Dios, ha hecho una división. Nosotros lejos de Dios, apartados de Dios, Dios permaneció, Dios siguió, Dios continuó en el huerto. En el paraíso, ahí quedó Dios. Nosotros en nuestro pecado, al rebelarnos, al desobedecer a Dios, nos apartamos, nos separamos y vino una división
entre nosotros y Dios. Nos hemos apartado, nos hemos separado. Dice en otra parte de la Escritura que nos hemos enemistado. No es solamente una división, Dios allá y nosotros acá, lejos, escondidos y haciendo todo lo posible porque se aleje de nosotros, sino aparte de ser una división, es una enemistad, es un pleito, es una guerra en contra de Dios. En otra parte de la Escritura habla de que es como un muro, es como una pared, es una barrera entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Quiero comentarte algo que una de las Biblias en inglés menciona, cuando dice que hemos sido separados y que se levantó una división entre nosotros. Dice esa Biblia en inglés que fuimos cortados de un tajo. Ahora en Estados Unidos, cuando tú vas a comprar la carne para una carnita asada, la carne normal que se necesita, la carne que se necesita normalmente para la comida en la casa, pues ya está empaquetada. Así es como normalmente la encuentras. En México vas a poder ver a un carnicero al que se encarga de servir la carne y ver luego cómo cuando levanta un machete y lo deja caer para cortar, para hacer a un lado, para desprender algo. Cuando vas también a un restaurante donde venden cabrito, por ejemplo, y van a separar la pieza que van a servir en un plato, ves cómo dejan caer un machete, un cuchillo afilado. Esa es la manera en que describen esa división que se hizo entre Dios y los hombres. Algo que se cortó con algo muy filoso, duramente, y quedamos lejos, apartados, separados completamente de Dios. Es natural que te sientas lejos. Es natural que sintamos que la oración no llega. Pero el oído de Dios no se ha hecho más sordo. Dios ahí está y Dios permanece todavía. Buenas noticias. Así como necesito aprender el por qué, ahora quiero también conocer la provisión de Dios. Romanos capítulo número 3. Ahora, al final de los tiempos, en la consumación de los días, en los últimos días, en los postreros tiempos, se ha manifestado la gracia, la misericordia, la bondad de Dios por medio de Jesucristo. Para todo aquel que cree en Él, se ha manifestado esa bondad y esa misericordia de Dios, que nunca se olvidó de nosotros. Él permaneció y Él está buscando la manera de restablecer la comunión. Somos justificados en este tiempo. Somos libres de toda culpa, libres de toda condenación. Así como se levantó esa pared de división, así como quedamos lejos, así como nos apartamos de Dios, ahora se ha manifestado la gracia de Dios y somos justificados. La culpa nos es quitada, la condenación de nuestras vidas nos es quitada de una manera gratuita por la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Por algo bueno que tú hayas hecho? ¿Por algo bueno que nosotros hagamos? Porque luego, así como pensamos, ¿andará Dios de buenas para que me escuche? ¿Estará Dios de buen humor para que me atienda? ¿Con qué cara me voy a presentar? Ya no va a depender de ti. Hoy se ha manifestado la justicia de Dios, el que estemos sin culpa, el que estemos sin ninguna condenación por medio del rescate que recibimos por medio de Jesucristo. Ya no depende de mí. Ahora Jesús es mi cara delante de Dios. Jesús es mis ojos delante de Dios. Jesús es mis palabras delante de Dios. Es el rostro de Cristo el que se presenta delante del Padre por mí. Porque Dios hizo que Cristo, Romanos 3:25, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Ya no soy yo.
Ya no es mi cara, ya no son mis palabras. Ahora Cristo delante del Padre es mi llanto, es mi clamor, es mi necesidad. Es Cristo el que está sentado a la diestra del Padre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Y por eso si me acerco a Dios, es por Cristo que me acerco. De una manera muy natural, mi corazón podrá sentirse lejos, apartado, enemistado, peleado con Dios, rebelado en contra de Dios. Pero Dios en su gracia ha puesto un pago. La condenación ha sido quitada, la culpa ha sido borrada por medio del pago que se hace, de la justicia, de la justificación que viene por lo que hizo Jesucristo, cumpliendo con toda la ley y muriendo por nosotros en la cruz. Señor, no soy yo. Mírame, pero si me miras, mírame a través de Cristo. Si escuchas mis palabras, escúchalas a través de la boca de Cristo. Si miras mi corazón, mira el corazón de Cristo, porque tenemos un gran sumo sacerdote en Jesucristo. Tenemos un gran sumo sacerdote en Jesucristo que traspasó los cielos, que está sentado a la diestra del Padre, quien también está rogando, suplicando, pidiendo por nosotros. Si la única palabra que se te viene para decir delante de Dios es, ¡ay!, es suficiente. No te preocupes. No se necesitan palabras bonitas. Lo único que fue necesario fue la sangre de Cristo para que, como dice la Escritura, Hebreos capítulo número 4, verso 16, ahora, por esa sangre, así como ha sido limpiado de toda culpa, la culpa ha sido borrada, así como por la sangre de Cristo ha sido limpiado de toda condenación, ninguna condenación hay para aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo. Acércate libremente, tranquilamente, confiadamente, acércate. Ahí está Dios. Dios ha permanecido. Dios no se ha ido. Su oído está atento. Acércate libremente, confiadamente, sin temor y sin miedo, al trono de la gracia, al trono de la misericordia, para encontrar y recibir esa ayuda en el momento adecuado, en el momento oportuno. Oramos. Te doy gracias, Señor, por este día. Entiendo perfectamente qué es lo que me aparta de ti, el pecado, la rebelión. Pero ahora también entiendo, comprendo, lo recibo en mi corazón, que si me aparté y me rebelé, Cristo pagó por ello. Cristo me rescató, me libró de toda culpa, me libra de toda condenación, y por esa sangre yo puedo acercarme delante de ti. Puedo venir delante de ti y encontrar tu gracia, tu buena voluntad y tu bendición. Levanta una lista, escúchame, levanta una lista con tus peticiones. No le hables a nadie más, acércate libremente, tranquilamente. Si necesitas volver a escuchar el mensaje, ahí lo vas a encontrar la grabación. En Facebook vas a encontrar la grabación, en YouTube. Busca De Cara al Cielo. Vuelve a escuchar. Acércate tú mismo, sin temor, libremente, y dile a Dios, en el nombre de Jesús, por la sangre que Cristo derramó por mí, Señor, mírame, te necesito. Levanta tu voz. No necesitas de nadie más. Lo único que necesitas es la sangre de Cristo que fue derramada por ti. Libremente presenta tu petición a Dios. Mi matrimonio. Señor, mis hijos.
Señor, mi familia. Señor, estoy enfermo. Señor, por la sangre de Cristo, líbrame, sálvame. Señor, mira mis lágrimas, mira mis llantos. Señor, te necesito. Jesús, Jesús, Jesús es mi tarjeta de presentación ahora delante de ti. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí. Las puertas del cielo están abiertas de par en par. La sangre de Cristo me limpia de toda culpa y de toda condenación, y tengo acceso con confianza a la presencia del Padre. Yo que estaba lejos, ahora, por la sangre de Cristo, he sido hecho cercano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.